Buenos días, mis queridos estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien. Este corresponde al primero de muchos videos que vamos a tener en las sesiones de clase a través del Classroom. En él vamos a encontrar varios aspectos a tener en cuenta sobre el desarrollo de la lingüística en la escritura. Entonces vamos a analizar un documento que ustedes ya también van a desarrollar en sus cuadernos, en sus libros. Es importante saber que la próxima sesión será una sesión de práctica, una sesión más de interacción entre nosotros, porque vamos a resolver los ejercicios que explique yo en este espacio. Los vamos a resolver. Si de pronto hay dudas, si de pronto hay aportes que ustedes tengan para realizar, entonces en la sesión que sigue vamos a tener el espacio para realizarlo. En la página 52 encontramos el título Literatura de la Conquista y la Colonia. Para empezar, tal vez la huella más grande que han dejado el descubrimiento y la colonización de América Latina es el mestizaje cultural. Este encuentro fue violento y desgarrador para los pueblos que habitaban estas tierras miles de años antes, pero lo europeo también se ha convertido en parte esencial de lo que es América. El siguiente fragmento de América Mestiza, el país del futuro, de William Ospina, nos habla de ello. Aquí en este primer punto no hay en sí una actividad, quiere decir que lo único que debemos hacer acá es leer. ¿Listo? Entonces vamos a proceder con esto. Lo que llegó de Europa, adaptación. Bajo la bandera imperial donde estaba entretejida el águila bicéfala y el grito bélico de Santiago, que significaba muerte para los nativos de América, avanzaron los guerreros españoles, Sebastián de Belalcázar por las tierras de Pasto, Popayán y Cali, Pedro de Heredia sobre las llanuras del Sinú, Gonzalo Jiménez de Quesada contra Tisquesusa en el reino de los Chibchas, Francisco de Orellana primero y luego Pedro de Usrúa, y su verdugo Lope de Aguirre por la selva y el río de las Amazonas. Pero no es posible ignorar que contra la Europa conquistadora vino también la Europa descubridora, y que esta doble presencia delata las discordias que por entonces desgarraban al viejo mundo. Vinieron los Pizarro, pero también Oviedo y las Casas, vinieron los genocidas, pero también los observadores de la naturaleza, vinieron los destructores de pueblos y borradores de culturas, pero vino también Juan de Castellanos, vinieron los que buscaban saquear, pero también vinieron los que se esforzaban por convivir. Y es por eso, porque a América no solo llegan los bandidos, los saqueadores y los asesinos, sino también algunos representantes del humanismo latino y del Renacimiento, por lo que los mestizos de América somos irrenunciablemente europeos. América es el único continente que ha unido su destino de un modo indisoluble al de Europa. Ello no ocurrió con el Asia. Ello no concurrió con el Asia, invadida sucesivamente por Alejandro, por los cruzados, por los romanos, por las tropas de Napoleón, por el Imperio Británico. Así como Europa entró en Turquía y en Persia, en Rusia y en la India, en Ceilán y en la península indochina, asimismo volvió a salir de allí sin modificar sustancialmente aquellos mundos.
Ospina William, América Mestiza, el país del futuro. Bogotá, punto de lectura 2010, páginas 56-59 es la bibliografía, muchachos. Este texto, lo que nos llegó de Europa, nos habla entonces de un legado que los europeos dejaron en nuestras tierras en la época de la conquista, y inicia con la descripción de que fueron miles de años los que aquí en América ya habían tribus, ya habían civilizaciones establecidas, pero bueno, es también, muchachos, un texto que nos plantea el escritor William Ospina, en el que hace ver que somos un continente que, si bien fue invadido por una potencia mundial europea, tuvimos una suerte diferente a las de los otros pueblos de otras partes del mundo. Cierto, fíjense que a nosotros sí nos queda un legado, sí nos queda una visión de personajes que se mencionan en el texto, se mencionan como personas más del lado humanista, más del lado de voy a ir a América y voy a aprender de la cultura indígena, voy a ayudar, ¿cierto? No tanto como se describen casi todas las historias, que en los barcos y en las conquistas venían únicamente saqueadores y ladrones, ¿cierto? Se realizaron muchas expediciones botánicas, pero bueno, eso es tema de historia, muchachos. Vamos a lo puntual. Dice, punto 2. En el texto, el autor propone que, a diferencia de otros pueblos conquistados, América es el único continente donde lo europeo es parte fundamental de la identidad. ¿Crees que la lengua castellana es el lazo que nos une? ¿Cuál es el hecho central y fundador de las culturas latinoamericanas actuales? ¿Cuál es el hecho central y fundador de las culturas latinoamericanas actuales? Explica tu respuesta y escribe ejemplos de mestizaje cultural que se den en las costumbres de tu familia o pueblos, fiestas, comidas, etc. Muchachos, este punto número 2 nos está llevando a que reflexionemos sobre nuestra identidad, ¿sí? Pueden realizar en este espacio una consulta, ¿cierto? Y leer un poco, documentarse un poco, y en la solución del punto hablar sobre eso que se investigó, ¿sí? También nos lleva a una pregunta muy personal acerca de cuáles son esas costumbres que se dan en nuestra familia. Lo escribimos de igual manera, muchachos. ¿Listo? Seguimos. Para aprender. El mestizaje es el proceso de mezcla e integración de unas culturas y razas con otras, en este caso de América Latina, que este proceso implicó el fin y la destrucción de antiguas civilizaciones para ser integradas en la creación de la cultura del Nuevo Mundo a través de la evangelización católica. La religión y la lengua constituyen fuertes aglutinantes sociales en estas sociedades. La religión sufre también transformaciones y el sincretismo se vuelve la forma de integrar lo indígena y lo negro en las márgenes de la cultura dominante. Todo esto tuvo un gran impacto cultural y fue representado en las manifestaciones literarias de la época de la conquista y la colonia. Este para aprender nos trae como unos datos curiosos que es bueno tenerlos en cuenta, porque cuando miremos obras de arte, obras literarias en este tercer periodo que comienza con esta y que le da continuidad a lo que ya habíamos visto en el primer semestre sobre las culturas indígenas, pero ya va a ser un contexto más posterior, ¿sí? Va a ser un contexto posterior a la conquista, y se van a analizar entonces muchas obras de arte, y con obras de arte no me refiero solo a la pintura, está la escritura, está la escultura. Vamos a ver con qué nos encontramos.
en la página 53, 1.1 contexto histórico. 1. Para que estés mejor informado, consulta acerca de la época colonial colombiana. Aparte de Santa Fe de Bogotá, ¿qué otras ciudades del país fueron importantes en esta época? ¿Por qué? Muchachos, vamos a googlear entonces en esta parte que nos solicita investigar o consultar mejor la época colonial colombiana. ¿Listo? Esto nos va a ayudar entonces a resolver ese primer punto de la página 53. Luego dice: 2. Lee el cuadro y luego discute con tus compañeros por qué los procesos económicos y sociales tuvieron impacto en las conciencias de los escritores de la época. Muchachos, les adelanto que este punto 2, si bien ustedes lo deben también realizar, se proyecta que para las próximas 2 sesiones, ¿sí? O si de pronto lo logramos terminar en la próxima sesión, lo discutamos. ¿Listo? Este punto en especial lo desarrollemos, lo analicemos, porque es un cuadro que nos va a hablar acerca de lo artístico, pero desde una posición política y fíjense que económica también. Quién escribe, quién pinta en la historia, porque todos los integrantes del salón no somos escritores, artistas, no sé, cantantes. Hay una serie de situaciones que condicionan este tipo de profesiones y que aquí nos lo van a explicar en un cuadro desde lo económico. Entonces dice: contexto histórico de la conquista y la colonia. Unificación cristiana. Desde la segunda mitad del siglo XV surgió en Europa un gran interés por explotar rutas de comercio que permitieran el intercambio de productos sin la mediación árabe e italiana, y solo un explorador decidió tomar el riesgo de buscar una ruta a la India, navegando hacia occidente. Cristóbal Colón, por supuesto. El reino de España estaba finalmente logrando su proyecto de unificación cristiana bajo la tutela de los reyes católicos. En 1492 expulsa a los judíos y musulmanes de su territorio y reconquista al-Ándalus, que había estado bajo el dominio moro desde el 711. En el mismo año, Antonio de Nebrija escribe y publica la primera gramática del castellano, un importante instrumento de unificación alrededor de una lengua establecida y normativizada. Por último, la expedición comandada por Colón encuentra un nuevo continente. Esto de la unificación cristiana, muchachos, para no extenderme mucho, se va a ver en esta historia como si el cristianismo fuera esa fuerza política que le va a dar al gobierno español de unificarse. Y si se fijan, la historia también hace alusión a que los árabes por un tiempo conquistaron gran parte del territorio español y se establecieron allí pues costumbres, y igual el dominio árabe se vio reflejado también en la política, pero entonces se logra reponer España y expulsa a los árabes. ¿Qué pasa allí, muchachos? Con el cristianismo, los españoles tenían el proyecto de unificar el mundo bajo el cristianismo, bajo la ideología del cristianismo. Entonces todas las personas que se convirtieran al cristianismo, de alguna manera, directa e indirectamente,
iban a estar relacionadas con España, y esto a España le convenía. Ahora bien, viene un segundo fragmento, dice, el siglo de oro español y el declive económico. Durante el reinado de Carlos V se lleva a cabo la conquista del nuevo reino de Granada, el establecimiento del sistema colonial y la máxima expansión territorial del Imperio español. Al retirarse Carlos V a un monasterio, deja el reino en manos de su hijo, Felipe II. Bajo el reinado, España y sus colonias tendrán tanto su momento de máximo esplendor como su declive económico. Veamos la explicación del fenómeno que nos presenta Carlos Fuentes en El espejo enterrado. Carlos Fuentes, muchachos, escritor, dice: durante los reinados de Carlos V y Felipe II, el norte de Europa inició su espectacular etapa de acumulación de capital. España, aunque era la fuente misma del tesoro del Nuevo Mundo, se convirtió en mero intermediario, privándose de capital y capitalistas modernos, obligada a importar manufacturas caras y a exportar materia prima barata. Una fórmula clásica para iniciar una propaganda fase de decadencia económica. La España imperial tenía en las manos un ramillete de ironías. La más poderosa monarquía católica del mundo acabó por financiar, sin quererlo, a sus enemigos protestantes. España capitalizó a Europa mientras se descapitalizaba a sí misma. Luis XIV de Francia lo dijo de la manera más sucinta: vendámosle bienes manufacturados a España y cobrémosle con oro y plata. España era pobre porque España era rica. ¿Qué significaba todo esto para nosotros en el Nuevo Mundo? En cierto modo, que España se convirtió en la colonia de la Europa capitalista y que nosotros en la América española también, en cierto modo, nos convertimos en la colonia de una colonia. En esta paradoja de perecer espléndida y En esta paradoja de perecer espléndida y ser una nación en crisis, se da en todo el imperio español el siglo de oro, una época de florecimiento artístico cuya máxima expresión es el arte barroco. La estética del exceso y la majestuosidad se impone en una sociedad en apariencia pomposa, pero en el fondo desesperada. En la Nueva Granada, este arte se manifestará en la arquitectura y la literatura, especialmente en conventos donde religiosos y monjas escriben piezas que exploran el pesimismo y la búsqueda de Dios. Bueno, esta página 53 y en especial este fragmento lo vamos a discutir en clase, muchachos. Yo espero que se fijen en los elementos simbólicos, en los elementos históricos.